Hola y bienvenidos a una nueva entrega del programa que cada semana os ofrece el mejor surf y la posibilidad de disfrutar de sus principales protagonistas. ¿Qué os parece si vemos los titulares del programa de hoy y comenzamos? Veremos un amplio resumen de la 9ª edición del Open de Surf La Hierbabuena en su categoría femenina, como arranque de la Liga Iberdrola 2023. Charlaremos con la joven surfista Yanide González Echavarri. Visitaremos la sede de RIF en Portugal, donde conoceremos a varios de sus embajadores. Con Guillermo Carracedo disfrutaremos con las novedades del surf en las redes sociales. Y por supuesto, no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez nos hemos puesto al día con los contenidos del programa de hoy, esto no estaría completo si no saludamos a nuestro colaborador favorito, Roberto Flores, que recordemos, además es el presentador y director del podcast número 1 en España, Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo fue la semana? Hola, Víctor. Pues francamente bien y con muchas ganas de volver a compartir este rato de surf en televisión que es Conexión Surfing. La semana pasada vimos a los chicos y por supuesto tocaba ver lo ocurrido en la 9ª edición del Open de Surf La Hierbabuena en la categoría femenina. Una temporada más arrancó la Liga Iberdrola, una competición donde nuestras surfistas siguen demostrando el imparable crecimiento que tiene el surf femenino a nivel nacional. Robert, continuamos en Barbate, ¿no es así? Efectivamente, Víctor. Turno ahora para la categoría femenina, que no desentonó para nada. Ellas dieron un auténtico recital en la ola de la Hierbabuena y por supuesto Conexión Surfing estuvo allí. Pues veamos un amplio resumen de lo que nos dejó esta primera prueba de la Liga Iberdrola. Nos vamos hasta Barbate. Año consecutivo, la Liga Iberdrola y el mejor surf femenino nacional se daban cita en el Open de Surf La Hierbabuena, un evento que temporada tras temporada cobra notoriedad y todo gracias al trabajo organizativo de la Asociación de Surf La Hierbabuena en perfecta sintonía con la Federación Española de Surfing y el Ayuntamiento de Barbate. La 9ª edición del Open de Surf La Hierbabuena volvió a demostrar que esta ola en el sur de la península es de leyenda. 2 días de competición en donde las excelentes condiciones de olas y el clima fueron la nota dominante. Fruto de ello fue la gran cantidad de público que no se quiso perder el espectáculo en el agua y de su entorno natural en el que todos estamos involucrados en su protección. Claro. Que el arranque de la temporada sea aquí en esta ola tan increíble como Hierbabuena, la verdad es que yo creo que es un comienzo de año increíble. No creo que podíamos esperarnos más o pedir mejor. Entonces vengo muy motivada, además venimos de Marruecos que no nos han cuadrado las olas que queríamos. Entonces yo al menos llevo un montón de tiempo entrenando de derechas y ya que ahí no pude coger derechas, pues esta me ha parecido una oportunidad increíble para demostrar lo que llevo entrenando. O sea, que el circuito comience con esta ola es increíble, ya que es una ola perfecta, que en muy pocos campeonatos se da la ocasión de coger olas tan buenas, entonces ya te da una motivación para el resto del año. Yo que vengo del norte, lo que más me llama la atención es sobre todo la gente, que es muy amable y siempre está dispuesta a enseñarte y ayudarte, y luego aparte el sol y el calor,
que está muy bien para competir. Cuando nosotros empezamos, éramos en la escuela de la Hierbabuena, éramos 4 chicas. Ahora han incorporado unas cuantas más, pero de mi tanda nada más que quedo yo. Para nosotros formar parte de la Liga Iberdrola es súper importante. Este evento estamos muy ilusionados, muy súper contentos al tener aquí a todo el top nacional femenino. Como ocurriera con la categoría masculina, las rondas previas pusieron de manifiesto el crecimiento en cantidad de participantes, pero también en el aumento del nivel del surf femenino nacional, con nuevos nombres que van empujando y haciéndose ya sitio entre las más veteranas. El circuito español, como todos los años anteriores, es súper importante, porque al final de aquí hay una plaza para ir luego al Mundial ISA. Entonces yo le voy a dar la misma importancia o más que el año pasado, porque al final otro año más que no he clasificado a los Challengers probablemente, todavía queda una prueba, pero está muy difícil. Entonces, para coger ritmo, para mí pues eso, ¿no? para el futuro también le daré bastante importancia. Pues es el primer año que voy a hacer el circuito Iberdrola y para mí es todo un reto, ya que no es mi categoría, sigo compitiendo en Sub-18, entonces pues ya se supone enfrentarse a las mejores de todo el nivel español. Para mí que vengan las top nacionales es impresionante porque puedo aprender mucho de ellas, me puedo relacionar y así puedo, en un futuro, si llego a competir, puedo estar al nivel de ellas. Bueno, pues yo sobre todo aconsejaría que disfrutase, que el proceso es súper largo, que el primer año no le va a salir todo bien, o sea, eso es prácticamente imposible. Entonces, que disfrute del proceso, que lo pase bien y eso, que sin presión y a darlo todo. Pues competir contra las top para mí es todo un aprendizaje, ya que no estoy acostumbrada a competir a tanto nivel y pues aparte aprendes mucho viéndolas competir. Para Barbate este evento significa colocar en nuestro pueblo en el mapa, ya que vienen personas referentes de todo el mundo, surfistas, y la ola de la Hierbabuena es de las más importantes de la costa gaditana. Fue despertarme, desayunar y venir corriendo, y la verdad es que de lo poco que he visto y tal me estaba gustando. Al final es una ola increíble que al final todos nos lo esperamos, así que no sé si volveré. Yo creo que si vuelvo va a ser para el campeonato, pero bien, con ganas, no sé. Melania Suárez, Nadia Rostarbe, Lucía Machado y Yanide González Echavarri disputaron una gran final, en donde hasta el último momento se mantuvo la emoción.
Una última ola de la surfista vasca Nadia Erostarbe, aunque valorada con un 9,17, no fue suficiente para desbancar el primer puesto a la vencedora, la canaria Melania Suárez, que tras salir del agua y ser conocedora de su victoria no pudo disimular su alegría por este nuevo triunfo. Pues la final fue súper complicada, estábamos todas ahí con las mismas puntuaciones, por muy poquito ganaba una, ganaba otra, y al final los últimos minutos estuvo súper reñido, pude ganar yo y muy contenta. No es la primera vez que gano, pero se siente muy bien, le tengo cariño y se siente muy bien en esta ola. La Liga Iberdrola viajará hasta Tapia de Casariego en Asturias, donde tendrá lugar una nueva edición del Guana Pro. Gran nivel de surf, el que acabamos de ver, que es un hecho que reafirma que nuestras surfistas nos traerán grandes alegrías y que en un breve espacio de tiempo traerán grandes éxitos. Desde aquí queremos darle la enhorabuena a la Asociación de Surf Yerbabuena por la organización de este evento y, como no, felicitar a la vencedora, Melania Suárez. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y lo vamos a hacer con un nuevo Surf Consejo. Hola, nuevo surfista. Desde la Federación Española de Surfing te damos la bienvenida. Antes de que empieces tus clases te presentamos estos contenidos mínimos para que puedas ir a las clases con seguridad. Estos contenidos hablan del medio donde practicamos, de nuestra relación con él, del material que solemos utilizar en las clases y de las normas de seguridad que tenemos que tener en el agua. En este tema vamos a hablar de las normas de seguridad y el comportamiento que tenemos que seguir en el agua. En el surfing, al igual que en otros deportes, existe una conducta y unas normas que tenemos que seguir para poder practicar con seguridad. La primera es el respeto. Respeta a los locales, a la gente que practica contigo y sobre todo respeta el mar y el medio donde practicamos. La siguiente y muy importante es la norma de una ola, un surfista. Cada ola puede ser surfeada por un surfista, a no ser que ésta la quiera compartir con los demás. Atiende atentamente a todas las indicaciones de tus monitores. Ellos te explicarán todas las normas y conductas con detalle. Y recuerda, mira siempre las condiciones donde vas a practicar y nunca practiques en condiciones que están por encima de tu nivel. Nunca sueltes la tabla y sobre todo atiende a los demás y al medio donde practicas. Seguimos en Conexión Surfing y tras ver el resumen de la primera prueba de la Liga Iberdrola, el Open de Surf La Yerbabuena, vamos a contactar con una de las protagonistas. Ella es Yanire González Echevarri. ¿Qué tal, Yanire? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Te damos la bienvenida aquí por primera vez al plató de Conexión. Y queríamos hablar contigo porque acaba de arrancar el circuito de la Liga Iberdrola, sacaste un segundo puesto en Yerbabuena y entiendo que este año, esta temporada regular va a ser importante para ti. ¿Cómo te planteas el año? Bueno, pues la verdad que me planteo, como el año pasado, al final coger el circuito como toma de ritmo y aparte, pues al final todos sabemos que es una clasificatoria para el ISA Open, así que no sé, iré con ganas y un poco, tampoco sé mis planes, entonces va a ser improvisando, pero bueno, ya se verá. Vienes de hacer un buen papel en Yerbabuena, una ola que tiene unas características particulares. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en Andalucía?
Bueno, era la primera vez que bajaba tan abajo en España, así que bueno, iba un poco a ciegas porque bueno, había visto vídeos y tal, pero nunca había probado la ola. Pero bueno, la verdad es que me sorprendí a mí misma y la verdad es que contenta con esos 2 días. Que el circuito, a ver, vamos a recordar que la Liga Iberdrola es la que da una de las plazas para los Mundiales ISA, como bien acabas de decir tú, y cada vez en vuestro calendario entiendo que coge un poquito de peso, cada año va mejorando, cada vez el nivel es mucho más alto, entonces que este año vuelva a arrancar en una ola de tanta calidad como la de Yerbabuena, ¿qué quiere decir a día de hoy? Bueno, yo creo que también es como un plus de motivación, ¿no? O sea, al final no estamos acostumbrados a competir en olas tan perfectas o en olas tan con tanta calidad, entonces yo creo que Yerbabuena, bueno, a mí me ha gustado mucho y espero volver, pero bueno, a cara a todo el resto del año, pues con ganas, al final hay mucho nivel en España hoy en día y a darlo todo. Te iba a decir, o sea, yo sé que hace poquito que pasaste de los 18 y aunque la categoría junior a día de hoy es hasta los 21, tú ya eres una de esas surfistas que ya está consagrada dentro de las categorías reina. ¿Cómo ves tú a día de hoy el surf femenino en España? O sea, siendo muy joven como eres, ya tienes una posición bastante privilegiada para analizar y para decirnos cómo está a día de hoy el surf femenino en nuestro país. Sí, bueno, a ver, yo llevo unos cuantos años ya compitiendo en nivel absoluto en España, pero bueno, yo creo que cada año el nivel va más, cada año las rivales son más fuertes y cada año, bueno, te puedes llevar una sorpresa tanto a buenas como a malas. Yo creo que el nivel en España ha subido mucho y la verdad que eso también me motiva a sacar lo mejor de mí y a seguir mejorando día a día. Este año, Yanire, ¿cómo te lo planteas? En breves tenemos el Mundial Open, pero me decías que todavía está ahí en tu punto de mira el Mundial Junior ISA. ¿Cómo te planteas esta temporada 2023? Bueno, pues ahora mismo yo creo que yo soy reserva para el Mundial Open, entonces yo creo que va a ser, por mucho que sea reserva, ir cogiendo forma por si hay alguna excepción y puedo llegar a competir. Entonces, por ahora el objetivo es ese. Y luego ya si confirman o no el Mundial Junior, pues ya trabajar también para eso, pero bueno, al final el trabajo de uno vale para el siguiente, el surf es así que trabajando duro y entrenando como siempre. Ahora mismo acabamos de arrancar, llevamos 2 meses del 2023, dejamos atrás el 2022. ¿Qué valoración haces tú a nivel personal de lo que fue tu año pasado y de las expectativas que tienes de cara a este año que está entrando? ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué repetirías? ¿Cuáles son esas expectativas que tú dices, bueno, el año pasado me equivoqué en este y este no lo quiero repetir así o quiero seguir por este camino? Bueno, pues el año pasado en parte cumplí mis objetivos, que era quedar otra vez campeona de Europa e ir al Mundial tanto ISA como WSL. Y nada, este año bueno, me hubiese gustado clasificarme a los Challengers, que a este principio de temporada no ha podido ser, pero bueno, mi foco sigue en a ver si me clasifico a los Challengers del 2024.
y ya, bueno, aparte de los challenges, pues también al Mundial Open, que ahora mismo es uno de mis objetivos. Tú eres de esa generación, antes de despedirnos, Yanire, quiero preguntarte, porque tú eres de esa generación de surfistas que los Juegos Olímpicos entran en vuestros planes. ¿Cómo cambió vuestra manera? O sea, todos los que eran surfistas de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, nunca pensaron que las Olimpiadas fueran uno de los retos o de los objetivos a conseguir. Tú a día de hoy, como deportista de élite, entiendo que las Olimpiadas, ya bien sean las del 2024, las del 2028 o las próximas en el 2032, ya entran dentro de tus planes. ¿Cómo cambió el surf desde que tú empezaste, si todavía el surf no era olímpico, a día de hoy, que para vosotros es una realidad? Hombre, para mí todavía no ha cambiado tanto porque, bueno, acabo de cumplir 18, entonces hasta ahora era súper joven y prácticamente ni pensaba en eso. Siempre decía, wow, ojalá para en un futuro, pero bueno, ya cuando pasan los años y tal, sí que, bueno, al final es un objetivo muy grande y que es muy difícil de conseguir. Pero bueno, ojalá, a ver, yo creo que en el 2024 va a ser muy difícil, pero bueno, ojalá que en el 28 y 32 pues estar ahí. El del 28 puede ser un sitio, una cita ineludible, Los Ángeles, o sea, una de las mecas del surf. ¿Te imaginas en ese escenario? Pues no sé qué decirte, eso ya son palabras mayores, ya son otras cosas que prácticamente, bueno, no estamos acostumbrados a lo que es una olimpiada, estar con gente de otros deportes y tal, pero bueno, ojalá, la verdad es que me gustaría experimentarlo. Pues Yanire, nosotros muchísimas gracias para empezar, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión y ojalá te deseamos que, no sabemos si en esos 2024, lo que tú dices es complicado, pero ojalá en esos Los Ángeles 2028 podamos disfrutar de tu gran surf y de tu buen hacer en las olas. Muchísimas gracias por visitarnos y por estar por primera vez aquí con nosotros en Conexión Surfing en el plató. A vosotros, pues. Yanire, desde aquí te mandamos la mayor de las suertes en toda la carrera deportiva que acaba de empezar, que como bien dices, todavía tienes 18 años. En la previa del Championship Tour que tiene Portugal como sede, pudimos acercarnos hasta Peniche. Además, allí compartimos con el equipo Reef la presentación que hizo delante de sus fans y compartimos minutos con surfistas de renombre de talla internacional. Efectivamente, en dicha presentación estuvieron el californiano Griffin Colapinto, el australiano Jackson Baker, dos CTs de primera línea, además de nuestro free surfer más internacional, Kepa Acero. Ellos fueron los grandes protagonistas en una jornada con firma de autógrafos, proyecciones y un ambiente de lo más relajado. Veamos lo que nos dejó esta jornada con el equipo de Reef.
de Supertubos en el pueblo surfero de Peniche es la única parada que en la actualidad realiza el circuito profesional de la World Surf League en Europa. El Championship Tour, o también llamado CT, llegaba a Portugal entre gran expectación. La icónica marca Reef celebró en la tienda 58 Surf de Peniche, Portugal, un encuentro de su equipo con muchos de sus seguidores. Allí conocimos al californiano Griffin Colapinto y al australiano Jackson Baker, surfistas profesionales del equipo Reef. Pero también charlamos con el free surfer español más reconocido, el vasco Kepa Acero. Supertubos to me means a lot of variety, different types of surfing, and kind of got to be ready for anything and just very unpredictable. So you just have to deal with the unknown, and it's really fun. My experience with Reef over the years just been super helpful, pretty easygoing. Every time I get their sandals, they're super comfortable and they make me feel at home. Los surfistas que realizan el circuito profesional suelen llamar la atención allá donde van. Son la referencia para muchos jóvenes surfistas que aspiran y sueñan con algún día ocupar el lugar de sus ídolos. En este caso, el californiano Griffin Colapinto y el australiano Jackson Baker levantaron mucha expectación entre los asistentes al acto celebrado en la tienda 58 Surf. Call me Bucky, niggas lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How a nigga rapping conscious but he ignorant? How he from the hood but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches but they still respect the women? He still rollin' in Sonata, he just got the windows tinted. Homie stab me in the back and that can never be forgiven. And my palms been itching, man, I like the superstition. Un evento como el CT y un destino como Portugal es una buena excusa para que muchos de los mejores surfistas del planeta aprovechen el viaje para descubrir nuevos spots. En este caso, Colapinto y Baker nos hablaron de sus experiencias tanto en España, Portugal como en Francia. I think this area is insane. There's lots of waves with little people around, and you can kind of find these sessions with no one out, and it's really fun as a surfer to be able to do that because sometimes we're used to surfing in big crowds a lot, so it's nice to get some time alone. I haven't been there a bunch, but I thought it was pretty cool. A lot of waves with no one around, so that's always nice. It's kind of go surf and have it be more like spiritual. I know a few spots, not just the only one. Like Ericeira, we had the contest there, the Challenger Series there before. Been down to Gincho and Cascais, where they used to have the contest down there. And yeah, I've only really been those three places, but I really enjoy Europe. Europe's one of my favourite places to travel, from Portugal to France to Spain. The waves you guys have here, there's so many different waves, and like Griffin said, with the crowds there's no one around, and it's really, really cool to surf. And I mean, it's a really cool surf culture. I think everywhere you go in the world, everyone's happy to see you surf and happy to hang out, which is really cool. In Spain, I've only ever been to the Galicia region. Is that your region, Pantin? We have the contest there before, and yeah, it's a really cool area, really, really rural and really cool beaches, really beautiful. So that's the only place I've been to in Spain, but I've really, really enjoyed my time there.
bagaje internacional que permite a ambos tener una cierta perspectiva para comparar las olas que se encuentran en Europa con las que están acostumbrados a surfear en sus respectivos países. Well, I would say they're actually pretty similar, like the kinds of waves and also just like the temperature of the water and like the air temperature and stuff. That's pretty similar, but I think the difference here is that there's like a lot more open land and places you can go where there's no one around. Where like in California, wherever you go, most likely there's going to be a bunch of people in the water, so that's the difference. Prefer here or there? I would prefer here. The difference between Portugal and Spain to Australia would have to be the crowds in the water and probably the amount of waves you guys have along the coastline between Spain and Portugal. There's a lot of waves, not a lot of people out. Probably compared to where I live in Australia, the waters are a lot colder, so I guess getting used to that, but I really enjoy it. I think there's similarities as well. Like, I mean, there's very wave rich, lots of waves, and people love surfing in Portugal, Spain, and in Australia. So it's really cool. They're all the same. En un evento de la icónica marca nacida en 1984, de la mano de dos hermanos argentinos, Fernando y Santiago Aguerre, no podía faltar uno de los embajadores que más años lleva vinculado a la firma, el reconocido freesurfer nacional Kepa Acero. A ver, yo llevo con Riff, o sea, prácticamente desde que nació. Empecé en el 89 y la marca es del 86, o sea que era una marca muy pequeñita. De hecho, conocí a Santiago y a Fernando, a los dos hermanos que son los creadores. Y entonces lo he visto todo de Riff, la verdad. Y para mí es como, bueno, es como si fuera la familia, o sea, es como, vamos, hemos crecido juntos. Hombre, yo creo que para mí, personalmente, lo que más me ha marcado de Riff es que Santiago y Fernando eran viajeros. Sí, sobre todo, originalmente eran surfistas y eran viajeros. Y marcaron una clara personalidad de la marca de playa, de surf y de disfrute, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me siento muy identificado porque es lo que yo intento transmitir en todas las cosas que hago, ¿no? Bueno, los valores de Riff son los que comparto yo, ¿no? Que, pues eso, nosotros somos de cultura de playa, de pasárnoslo bien, de estar en contacto con la naturaleza y al mismo tiempo intentar, digamos, el estar tan en contacto con la naturaleza te da también una conciencia de lo que tenemos que cuidarla, ¿no? Kepa ya es un viejo conocido de surfing.es y con él siempre nos gusta charlar de sus proyectos y nuevas aventuras. Esto fue lo que nos contó en la localidad portuguesa. Hombre, mi mar y mi océano favorito es que cada océano y cada mar tiene una velocidad diferente y tiene una personalidad diferente. Entonces todos tienen algo, ¿no? Pero quizá por la experiencia que he tenido yo, el Atlántico Sur, toda África, para mí es un lugar muy especial porque, bueno, estaba allí buscando muchas olas y he vivido experiencias también muy profundas, ¿no? Entonces para mí aquello tiene mucho significado, sobre todo Namibia, Angola, toda esa zona. He tenido la suerte de vivir muchas cosas en muchos sitios, pero probablemente el primer viaje que hice en solitario a África fue una experiencia de 6 meses solo y entonces aprendí a conocerme mucho, ¿no? O sea, ha sido el surf, la pasión, lo que me ha empujado a ir a esos sitios. Pero estando solo aprendes a conocerte, también a relacionarte con otra gente, ¿no? Y para mí el viajar solo, no para estar solo, sino para conocerte a ti mismo y para sobrevivir de alguna manera en contacto con gente, culturas, naturaleza, pues ese viaje para mí ha sido el que más me ha marcado, sin duda, ¿no? Para Kepa, África es un destino especial. Un lugar en el que se siente cómodo y en el que además disfruta de todo lo que allí encuentra. Bueno, África para mí, a ver, para un surfista también, digamos que por el contexto que tiene, ha sido difícil explorar, entonces está todo por explorar. Para mí eso es lo que me empuja, ¿no? Como surfista, explorar nuevas costas. Pero también a mí me gusta todo sobre la música, los colores y luego la gente que tiene algo que yo creo que los occidentales o los europeos no tenemos, que yo creo que disfrutan más del momento.
nosotros siempre estamos pensando en más allá, ¿no? Y ellos siempre están pues disfrutando de este momento de la hora, ¿no? Y eso es lo que a mí me apasiona de África. Son muchos los destinos en los que ha estado el free surfer vasco. Sin embargo, el último ha sido Cabo Verde, un lugar del que, además de un proyecto educativo, se trae unas sensaciones increíbles. A ver, ahora estoy haciendo un proyecto de ciencia y surf, entonces estoy contando el viaje de una ola. Nosotros los surfistas conocemos los últimos 10 segundos de una ola, pero detrás de ese final, esa muerte de la ola, hay un proceso muy largo, desde el sol que calienta la tierra, se forman las borrascas, la ola nace, viaja, hace un viaje de 10 días y nosotros acompañamos a esas olas a morir, ¿no? Yo lo que quiero es explicar todo ese proceso natural, como la tierra, la luna y el sol conspiran para que en ese momento nosotros podamos disfrutar de la naturaleza, ¿no? Y en eso estoy. Y ahora he estado en Cabo Verde documentando esa muerte. Bueno, Cabo Verde hay unas olas increíbles, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Y hemos cogido derechas muy largas. En fin, todavía estoy aterrizando, o sea, ha sido una maravilla, sí. Para finalizar nuestra charla con Kepa, no podíamos irnos sin preguntar en qué proyecto nuevo anda metido y, como siempre, el de Guecho nos sorprendió. Sí, bueno, ahora quiero irme a África. También estoy trabajando en un proyecto en Perú sobre los primeros surfistas que fueron los incas. Se dice que fueron los incas, en los caballos de Totora, que son unas lanchas de paja, ¿no? Los incas lo que hacían era ir a pescar en estas embarcaciones y cuando volvían aprovechaban las olas para llegar a la orilla y traer la pesca. Y se dieron cuenta que cuando cogían esas olas disfrutaban. Entonces, después de pescar, volvían a entrar al agua solo para coger esas olas que ya cuando lo haces por disfrute es cuando ya se le puede llamar surf, ¿no? Esta película que vamos a presentar hoy aquí es un viaje a Liberia que hice con Nacho González y Aritz Aramburu. Bueno, fue una exploración. Pasamos de Liberia a Sierra Leona en una ola que habíamos encontrado por Google Earth. Entonces contamos un poquito las aventuras y los momentos buenos y malos para llegar a ese sitio y si encontramos la ola o no, eso ahora lo veréis, ¿no? Nos despedimos desde Portugal tras haber conocido y charlado con 3 de los grandes surfistas del panorama actual. Todos ellos integrantes y embajadores de la mítica marca de surf Rio. Esto fue lo que nos dejó esta gran jornada con estos fuera de serie delante de su público. Sin duda el surf es algo diferente. Robert, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender el surf y, como no, su cultura. Un abrazo, amigo. Siempre un placer. Nos vemos pronto, Víctor. Buenas olas. Aloha. Abrazos, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro amigo Guillermo Carracedo, nos vamos a ir con el último surf consejo del programa de hoy.
final de este programa y tenemos aquí, por fin, para comentar esos vídeos que él encuentra en las redes sociales, a nuestro buen amigo Guillermo Carracedo. ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Ya tenía un montón de ganas de que nos trajeras esos vídeos que solo encuentras tú. No me digas cómo lo haces. Porque me paso mucho tiempo en redes sociales y la verdad es que echaba de menos estar aquí, traeros unos buenos vídeos y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Pues ¿con qué vas a abrir esta sección de esta nueva temporada del 2023 en Conexión Surfing? Bueno, pues lo primero que te traigo es algo que estoy seguro de que se me podría haber ocurrido a mí perfectamente y que este hombre podría haber sido yo. Te puedo asegurar que en tu casa, no vamos a decir sitio, en La Leira esto lo puedes hacer perfectamente. Bueno, la verdad es que esto me está dando una idea y lo más probable es que lo pruebe. O sea, casi 100% a ver, seguro. al chico se le ve que bien no le sale su aventura, no te voy a mentir. Bueno, estas cosas no se sabe si salen bien o si salen mal. Lo importante es que salgan y que te diviertas. ¿Sabes lo bueno que tienes tú, tío? Que si te sale mal, como le sale a ese, que tú te puedes curar a ti mismo. Recordemos a todo el mundo que tú eres. Muchas veces lo he utilizado, muchas más de las que me gustaría. Pero bueno, al siguiente a lo mejor también le hace falta mi faceta de médico porque la hostia es muy grande. Yo creo que sí, que... Bueno, más que la faceta del médico, yo creo que a este chico igual hace falta la faceta del dentista. Posiblemente. Ya me dirás dónde encuentras estos vídeos o dónde encuentras a estos personajes, porque ponerte a darle parafina a la tabla cara al viento es como, diría aquel, ponerte a mear con el viento en contra. La verdad es que sería tal cual eso, pero tengo que admitir que las dos cosas me han pasado. Dios. La verdad es que tanto lo de la tabla, que me recuerdo a mí mismo corriendo detrás de ella por una playa que se me fue a Cuenca, o sea, me pasó por encima, estaba yo parafinándola, me pasó por encima y se fue, y siguió. Y la del piso, esa no la vamos a contar. No la vamos a contar, pero hasta a todo el mundo le pasan estas cosas. Un profesional como tú... ¿En cuál de los dos ámbitos? En el de las tablas. Vale. O sea, sí, a todos nos pasa, o sea, a todos nos pasa. ¿Qué será lo siguiente? Pues ahora lo ya siguiente... empezaste muy arriba, sorpréndeme con lo siguiente. Pues lo siguiente es un vídeo que me encontré navegando por Instagram y la verdad es que me hizo mucha gracia. Se dice que las nuevas generaciones empiezan jóvenes y aquí tenemos a este niño que lo tienen ahí entrenando surf. No soy yo. Yo lo estoy viendo y sí es cierto que vamos a volver, podrías haber sido tú de pequeñito porque estos son nuevos retos, nuevas aventuras, pero yo al niño le veo un poco como diciendo, papá, ¿dónde me has metido, papá? Bueno, a ver, esto es el típico ejemplo de un padre que quiere que le guste algo. Mi padre siempre lo dice, mi padre siempre dice que quería que me gustara el mar. El problema es que se pasó con la dosis. Bueno, y tu padre también, vamos a recordar al padre de Carracedo, es una eminencia de medicina, no lo hizo tan mal porque acabaste siendo médico. Sí, bueno, eso yo creo que, Carracedo, yo creo que respiraba medicina por todos lados en casa y bueno, también mar. Mi padre siempre ha querido que nos gustara el mar. Familia de fareros, todos mis tíos son fareros y yo, tanto mar como medicina, lo respiraba por todos lados. Lo que apareció nuevo fueron las redes sociales. Ahí te despistaste. Ahí me despisté. Ahí te despistaste, pero bueno, ni tan mal, se te dan, ojo. Y tenía que irme a algún ámbito al que mi padre no llegara. Entonces... Te metiste en las redes sociales. Que no tiene ni TikTok. Pues el siguiente vídeo que te traigo es... pues la faceta que sería yo como padre. O sea, antes veríamos cómo era yo como niño, pues esto sería yo como padre. Y tengo claro de que a mi hijo, ya aviso desde aquí a mi novia, lo voy a meter a surfear a una edad muy temprana. Y seguramente no me pueda resistir e intenta hacer algún giro como intenta este hombre. Es que yo estoy viendo que nos está quedando una sección muy familiar. Me gusta, hacía tiempo que no nos veíamos y me gusta que estemos acordándonos de esta parte que es muy importante, que son nuestros padres, nuestra familia, nuestras novias. Sí, señor. Te voy a decir, ese padre... Ojo, cuidado, que le acaba de meter el gusanillo, porque viste el primer giro que se pega y después de ese giro está remando con él y le dice, ya verás, ahora te voy a poner encima de la tabla. Y lo consigue y acaban los dos, o sea, ese es, como diríamos, carne de cañón. Exacto, y esas son las primeras sensaciones y esas primeras sensaciones adrenalínicas que sabes que se te van a quedar y que yo creo que en breve el niño estará haciendo el solo. Yo creo que estos son la clase de niños que a día de hoy, que tú lo decías antes, cómo vienen las nuevas generaciones. Estos serán los niños que antes de que nos demos cuenta están con 12 años haciendo aéreos, pero de una manera espectacular. O sea, yo, hasta donde yo recuerdo, corrígeme, que tú también tienes una larga trayectoria en el mundo del surf, los aéreos hasta hace poquito, digamos, hasta hace 10, 15 años, era muy raro verlos en las playas. Y a día de hoy, cualquier niño de 15, 16 años que está haciendo unos aéreos en una ola como las que podemos tener aquí en Galicia, que dices, es imposible. La verdad es que las nuevas generaciones cada vez vuelan más, cada vez están
encuentras niños de 8 o 10 años haciéndose aéreos que para gente que llevamos bastantes años nos parecen impensables y bueno, esta nueva generación de surf que ha aparecido así, no sé por qué vendrá, pero bueno, es un surf que se está asentando mucho, no sin perder el rail to rail y la línea del surfing clásico que tanto nos gusta, pero que a mí me encanta que esté. Entonces, sorpréndeme y dime con qué vamos a cerrar la sección de esta semana. Pues ya que estamos hablando de aéreos, lo que te traigo para acabar la sección y acabarla por todo lo alto es un pedazo de aéreo que me encontré en Instagram esta semana, que madre mía cómo vuela. O sea, si está, es que qué mejor manera, Guille. O sea, llegas, vuelves y como este vídeo, vuelves por todo lo alto. Sí, señor. O sea, nos vamos a despedir con un gran aéreo. Guille, yo ya sabes que para mí que estés otra vez esta temporada aquí es un gran honor, es un gran placer y que nos sigas trayendo estas joyas, estos tesoros que tú solo sabes encontrar en las redes. Sabes que yo sigo sin saber cómo funciona eso de las redes. Me prometiste el año pasado que ibas a enseñarme lo de las redes, pero... nada. Bueno, el año pasado me quedo con que hayas aprendido lo que es TikTok y que te hayas reído mucho conmigo. Y este año espero enseñarte alguna cosilla que otra nueva, a que utilices las redes y a que todos nos riamos y disfrutemos aquí viendo estos vídeos. Yo solo espero que no aparezca una red social nueva, porque ahí ya sí que me desarmas por completo, pero por seguro que la semana que viene o en los próximos programas, no lo sabemos, que ya sabes que ahora tenemos más colaboradores porque Conexión Surfing sigue creciendo, pero yo estoy por seguro que el próximo día que estés aquí en el plató con nosotros vas a traernos un montón de vídeos que nos harán disfrutar tantos como este o más. Un placer, amigo. Estoy seguro. Y nada, nos vemos muy prontito. Nos despedimos. Hasta aquí el programa de esta semana. Os esperamos en un nuevo Conexión Surfing y en todo momento en nuestras redes sociales o en la página oficial conexiónsurfing.com. Hasta la semana que viene, amigos. Nos vemos en las olas.